Bueno, ¿qué esperamos hasta el 40? ¿Cómo hacemos? Y ya, mirá, ya hay 40. Yo creo que si esperamos Ah, 5 minutos. 40. Sí, yo creo que Ujú. sí. Sí, 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 hay ¿está Paula también? Paula, sí, creo que sí. No la veo, pero bueno, serán 37 como mínimo. Hola, buenas noches, a los que están saludando por chat. No, Paula, Bueno, no. bueno, 41. Sí, si Bueno, te parece, esperamos hasta y 40. Les respondo rápido esas 3 consultas que tienen y arrancás. ¿Te parece? dale. Sí, 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 dale. Y había una más que no sé si está ahí, pero bueno, dale, si la respondes, listo, yo ya arranco. Ahí viene Paula. Hola, ¿Qué tal, Paula? ¿todo bien? Hola Paula, ¿qué tal? Hola, Carlos. ¿Qué Buenas tal? tardes, profe. Le hago una Hola. consulta. Sí, Sí, dale. Eh, Te iba a responder las dudas que mandé, por lo menos yo, por mail. sí, 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 sí. Ahora, dale. Esas son antes de son comenzar las la únicas clase, consultas. Por las dudas, pregunto. ¿cómo? Si son las únicas consultas. Si no, lo dejamos para el final, porque esas fueron las que por lo menos yo había anotado. Sí, lamentablemente o sea, lamentablemente o por suerte, no sé, son las únicas que enviaron fueron las tuyas. De Esas 3 última, o 4 que enviaste vos. Ahora yo las voy a bien. responder y Sí, bueno. igual de última lo dejamos para el final, profe, no hay problema. No, 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 ya quedamos con Carlos que respondo y después él arranca con placas. Ya vamos a hacer así. Ok. Ahora te respondemos, Amenta. Gracias.
Bueno, arrancamos con las consultas, ¿sí? Ahora después le respondemos a Menta para todos cómo va a ser el examen, ¿sí? Los vamos a orientar un poquito cómo se va a tomar y qué se va a tomar, cuántos ejercicios. Bien, las consultas que mandó Choque. Dice, consulta sobre la igualdad de Z y D, ¿qué significan? Recuerden que Z y D son las resultantes del volumen de tensiones de tracción Z y del volumen de tensiones de compresión D en el diagrama de sigma X. Si yo del eje neutro para arriba, ¿sí? para la flexión que tiene esa viga, tengo compresión, y del eje neutro para abajo tengo tracción. Como se tiene que cumplir el equilibrio, Z tiene que ser igual a D. Aparte, recuerden que las dos generan la cupla, que es la reacción interior, ¿sí? O sea, las dos me van a dar el momento interior que va a equilibrar al momento exterior. ¿Se entiende? Sí, profe, eso más o menos cuando fui posteriormente terminando de hacer un par de cosas, me di cuenta de eso, pero bueno, o sea, en consecuencia tengo otra pregunta con respecto a eso. Si el momento interior me tiene que dar lo mismo que el exterior, porque justamente lo hice todo en un Excel, me verifica que las dos superficies sean iguales. En sí no serían superficies, serían tensiones por unidad de longitud. O sea, por lo menos yo estaba trabajando con las unidades, y bueno, cuando hago bueno, el momento externo no me da igual. No, te tiene que dar, el momento interior te tiene que dar, digamos, trabajan sin ajustar con la curva de interpolación que explicó Carlos, te tiene que dar muy cercano, ¿sí? Con la curva tendría que dar prácticamente igual en el segundo o tercer decimal, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás, en este caso, aproximando a una curva con una poligonal. Hay diferencia en las superficies, hay diferencia en el volumen, por lo tanto, las resultantes y la posición de las resultantes varían, ¿sí? Entonces, tiene que variar en los decimales el momento interior respecto al momento exterior. ¿Sí? Ah, está bien. Pero él, discúlpame Daniel, él creo que dice que no le dan las unidades. Fíjate, Wilson, que vos, y esto es lo mismo, tu pregunta apunta, se puede llegar a responder o se podría llegar a consultar un alumno cuando cursaste resistencia de materiales. Te tiene que dar la resultante de compresión igual igual en módulo a la de tracción, porque estás en flexión simple o en flexión y corte. No hay esfuerzo axil, entonces la resultante interna no tiene que equilibrar ningún esfuerzo axil. Por lo tanto, como tiene que equilibrar un momento, te tiene que dar las dos fuerzas iguales y contrarias. Esa es la justificación de por qué tienen que ser iguales. Cuando estás en Claro, flexión, cuando estás en flexión simple o en flexión simple más corte. Y la otra es que si no te dan las unidades, el momento exterior en una sección cualquiera, yo en el ejemplo que les di, tomé la del medio, y creo que ustedes calcularon también el diagrama de sigma en la sección del medio. Como es una viga, por más que sea viga de gran altura, como es isostática, al momento exterior te va a dar Q por L cuadrado sobre 8 porque está sometido a una carga uniformemente repartida arriba. Entonces ese Q por L cuadrado sobre 8 tiene que ser equilibrado por D, por la resultante de compresión o la de tracción, es lo mismo, por el brazo de palanca. Entonces, ¿cómo calculás D? Y es, como ese diagrama no tiene una variación lineal, vos lo que tenés que calcular es un volumen de tensiones. Ahora, como ese diagrama no tiene una variación lineal como en vigas, por ejemplo, tenés que hacer la integral entre menos h sobre 2 o entre 0 y h total de sigma x por diferencial de área por I, ¿no? Es la altura. Sí, en este caso, Carlos, como todavía no interpolaron, tienen que hacer la suma de las áreas de los trapecios y triángulos que se les generaron. Está bien, entonces es una integración numérica, pero tienen que integrar. Sean trapecios, sea una función continua como la que hice yo, lo que tienen que hacer es o una integración como la que hice yo, o una integración numérica, que es ir calculando los volúmenes de esos trapecios.
¿Y cómo te da el volumen? Que es el área del trapecio por el espesor de la viga de gran altura. Fíjate si estás multiplicando por el espesor. Sí, fíjate el choque que tenés. Los valores de tensión están en fuerza por unidad de superficie, ¿sí? Por una Ahí, longitud, ¿sí? Te da en fuerza por metro lineal. Por el espesor de la viga que te da el volumen, te da unidad de fuerza. Fíjate que te estás quizás mezclando vos las cosas, pero te tiene que dar bien porque es muy simple. No hay otra. claro, claro. Yo por lo menos el tema del espesor recién lo apliqué cuando pude equilibrar tipo la superficie. Nunca lo multipliqué Sí, sí, sí. por el espesor. Sí, sí, ahí no hay problema porque el espesor es constante. Si el espesor fuese Claro, variable, lo tendrías que haber puesto, pero acá el espesor es constante. claro, pensé lo mismo y me verifica, por eso hice un Excel, lo digo, bueno, para hacer lo más exacto posible. Y bueno, me daba que el equilibrio, así, o sea, planteando lo que había planteado usted en el ejemplo, ¿no? O sea, siguiendo un poco Buscar de la guía a posición del eso, eje neutro para que las dos áreas sean iguales. exactamente, forcé a la superficie a que valga lo mismo Es que de un es lado que así. el otro, ¿no? Es que Aplicando lo hay que de... forzar se dice de una manera media rara, no decir forzar, pero estás buscando la posición del eje neutro con una Eso, variación lineal entre el último punto, entre el último valor negativo y el primer valor positivo. Lo que estás forzando, estás diciendo que la variación ahí es lineal. Sí, nada más. claro. Perfecto. Eh, Después, la segunda pregunta dice, el valor, que ahí yo no te la entiendo, el valor de X no Yo corresponde tampoco al lo entendí. compararlo con el gráfico hecho a mano, hecho a escala. ¿Qué quisiste decir? Porque yo Profe, no lo... disculpe, se me cortó. ¿Podría repetirme de nuevo la pregunta? La segunda pregunta dice, el valor de X no corresponde al compararlo con el gráfico hecho a escala. No te entiendo qué querés preguntar. Ah, no, no, me di cuenta después de entender el tema de, está mal dicho, ¿no? De forzar el tema el lugar donde, de la posición del eje neutro en donde las fuerzas son iguales, ¿no? O sea, esa era la otra pregunta porque directamente lo saqué por relación de triángulos y tipo, cuando hacía el gráfico tipo a escala, unía los puntos y todo eso, no me verificaba, entonces yo decía, ¿por qué? Después me di cuenta, viendo un poco el tema del apunte, que eso es lo que estaba diciendo, tuve que forzar, está mal dicho, ¿no? Pero el Claro, o cálculo sea, de... lo que está mal en este caso, pero es una aproximación muy buena en en el tema de la altura entre las dos secciones, es que uno lo que está imponiendo ahí para buscar la posición del eje neutro es que la variación es lineal. ¿Sí? Y ustedes vieron Claro, la variación no lineal. Eso es lo que sería una aproximación. Pero van a ver que cuando ustedes, como lo explicó Carlos, en la segunda parte lo interpolen, va a salir perfecto. ¿Sí? está bien. No, claro, yo no podía avanzar en ese sentido con el TP, es más, Está bien. estuve luchando un par de días por eso y No, es pero como que quise sacarme esa duda. hacelo así. Está bien hacerlo así. Después la tercera dice, en un momento se habló de resolver la estructura hiperestática. ¿Para qué y con qué se debe comparar? Y ahí me mataste, no sé a qué te No, no, referís. sí, ya me la respondió, profe, que tenía que ese valor es el momento externo y lo tengo que comparar con el momento interno y más o menos tienen que dar iguales Ah, está como bien, verificación. perfecto. Bueno, y la última dice, ¿qué representan los términos de la matriz elasticidad? Los términos de la matriz elasticidad son las propiedades mecánicas del material, ¿sí? Que se calculan aplicando el principio de superposición de efectos, ¿sí? Fíjate que si bien sale como factor común, en el primer cuarto tenés los relacionados, los parámetros mecánicos relacionados a las tensiones normales, que son mu y E, el coeficiente de Poisson y el módulo de elasticidad longitudinal, y en el otro cuarto, ¿sí? Manteniendo la diagonal, tenés los parámetros mecánicos relacionados al corte, el G, bueno, y el mu también, ¿no? ¿Sí? El módulo de elasticidad transversal y el coeficiente de Poisson.
¿A eso te referís? ¿Eso es lo que querés preguntar? Sí, sí, era eso básicamente, pero bueno, ya me respondió todo hace rato, logró eso y esto era lo un poco más fino, ¿no? Así que Bueno, eran esas las dudas. Gracias, profe. no, por favor. Y bueno, bárbaro. Con respecto a, a cómo vamos a tomar el parcial, eh, vamos a tomar, corríjanme Carlos y Paula, Paula y Carlos, si me equivoco en algo, vamos Sí. a tomar 3 ejercicios, ¿sí? Con 2 bien aprueban, ahora vamos a hablar de los ejercicios o teóricos, con 2 bien aprueban y con 3 bien promocionan. Van a entrar alguna deducción, seguro, ¿sí? Por ejemplo, deducciones acotadas, ¿no? No sé, eh, deducir la ecuación de compatibilidad elástica en un estado plano de tensiones para un material elástico lineal. eh, Condiciones de equilibrio del medio continuo. claro, la relación entre deformaciones específicas y corrimientos, por ejemplo, o sea, todas las que están. Y después, bueno, hasta estado plano de formaciones inclusivas. Y después, por ejemplo, la tipología de ejercicios que van a tomar, que ya se los hemos dicho, siempre para nosotros la incógnita es la función corrimiento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, le damos en un tubo de paredes gruesas, la función U es tal, un polinomio X. ¿Sí? Calcule sigma R para la posición R igual a tanto. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer ahí? Calcular epsilon R y epsilon T, tienen la función U, reemplazarlas en la expresión y sacar el valor de sigma R. ¿Sí? O, por ejemplo, en un estado plano de tensiones le damos las funciones sigma X, sigma Y o XY y les pedimos que nos digan si el sistema es compatible o equilibrado. ¿Sí? O, por ejemplo, le damos un diagrama de sigma X, ¿sí? Donde le falta algún valor y le damos la solicitación externa y le decimos calcule ese valor. Entonces, ¿ustedes qué hicieron en el trabajo práctico? Por ejemplo, si le estoy diciendo el diagrama de sigma X, ¿con qué lo tienen que comparar? Con el momento exterior. Entonces, por ejemplo, igualando el momento externo al momento interno, ¿sí? De ahí despejan el valor de sigma X que les falta, por ejemplo. ¿Sí? Por ahí apunta lo que tomamos. ¿Sí? No nos podemos ir por ahora mucho porque digamos que tenemos limitado. Fíjense que todo es concepto aplicado a los desarrollos teóricos. También puede ser que les demos un tensor de tensiones y que calculen, no sé, sigma y tau para un plano determinado, para un vector n que le daríamos nosotros, o que calculen las tensiones principales, ¿no? O le damos un tensor de deformaciones y lo mismo. Calcular epsilon y gamma para un plano, que calculen el plano de máxima deformaciones principales. Si les damos eso, sería en el plano, no en el espacio, para que no sea tan largo. A ver, dice consulta, ¿nos podría enviar algunos ejercicios como ejemplo? El examen por mail hay que... Bueno, sí, con respecto, ahora los ejercicios hablamos. Con respecto al examen, bien. Nosotros vamos a abrir la sesión y les vamos a enviar el examen por mail. La cámara tiene que estar encendida, ¿sí? Se tiene que ver, ¿ven cómo estoy yo? Bueno, se tiene que ver así, pero así y el plano de trabajo. O sea que se tienen que retirar y se tendría que ver, por ejemplo, de alguna manera, ven cómo yo bajé, bueno, así no. Se me tendría que ver la cara y el plano de donde estoy trabajando. Hay un archivo, Daniel, que yo tengo que te indica los sí y los no.
Sí, Bueno, se les puede mandar eso. está ¿Sí? bien. Cómo colocar la cámara y demás. Y cómo no colocarla, y qué es lo que se tiene que ver y cómo es que no se tiene que ver. Está bien. Sí, Después se sí, las mandamos. sí, sí. Eso les pedimos que no tengamos que estar diciéndole acomodar la cámara. Sí, desde ya tienen que estar solos, ¿sí? Solos, no tiene que haber nadie, porque si vemos que están con alguien, lamentablemente los bajamos de la sesión, ¿sí? No dan el parcial. Entonces ya me pasó el año pasado, nos pasó, perdón. Entonces, solos, cada uno en su examen, van a hacer 3 ejercicios, 2 para probar, 3 para promocionar, y con respecto a algunos ejercicios, sí, les podemos mandar algunos para que vean que... Pero van a ver que no pasa de lo que es... Si ustedes entendieron bien lo que hicieron en los 2 trabajos prácticos y en el que le dejamos la clase pasada, no tienen... por eso les digo, si entienden bien los trabajos prácticos, no tendrían que tener problema con los ejercicios. Si lo hacen de forma mecánica, ahí sí. ¿Sí? Ahí sí no les va a ir bien. Pero sí, les vamos a mandar algunos enunciados para que miren un poco. Sí. Y otro comentario del parcial de si se les llega a cortar la sesión por internet, les damos hasta 10 minutos, 15 como máximo para que se vuelvan a conectar, porque no tenemos forma de comprobar si de verdad se les cortó internet o no. Sí. Si yo me olvidé de eso, sí es cierto. Sí, Lamentablemente perfecto. no podemos controlar nosotros. Entonces, le damos 10, 15 minutos, más de 15 minutos, lamentablemente los tenemos que dejar afuera. Sabemos que está complicado, pero entiéndanos. Ahí es algo que no podemos manejar. La verdad que Profe, el examen de esta manera es complicado. le hago una consulta justamente por eso. O sea, no sé, usted un escritorio, no sé, tiene un escritorio, por ejemplo, ahí de 60. Es una boludez lo que voy a preguntar, pero tiene un escritorio de 60 centímetros. Yo, por ejemplo, así el plano de trabajo, así como está, es como se ve el mío, por ejemplo. O sea, yo tengo que girar sí o sí la cámara de la notebook como para que se vea el plano de trabajo, pero no sé si o se ve mi cara o se va el plano de trabajo. Más no puedo, a menos que, no sé, Ponelo, miren, invente una extensión, pero ya tengo la pared medianera. No, claro, en lo que te vamos a mandar, ahí te indica cómo colocar la cámara, ya vas a ver. Espérate que ahora no quiero perder más tiempo buscándolo, pero A ver, no, está bien, ahí te pero explica un montón de formas de hacerlo. por la duda, porque después no una tengo otro espacio opción. más. Si quiere voy al comedor, pero hay circulación, yo ya le voy diciendo. Claro. Pero lo que puedes hacer es ponerlo, total es un rato, no van a estar 8 horas, son 2 horas como mucho, antes lo van a tener que terminar. Lo pones así oblicuo, ¿sí? Y se te alarga la posición. Vas a tener que girarte en la silla, pero bueno, eh, si lo pones así oblicuo te da. O sea, no tenerlo enfrentado perpendicular a la pared, sino girado. Ahí tenés más longitud. Esa es una solución. ¿Sí? Bueno, Pero bueno, no, pues yo le digo, sabemos que es elige el plan de complicado. trabajo, la cara, una de las dos, no sé, tampoco, siendo franco, más que nada, ¿no? Porque ya más o menos el año pasado tuvimos la experiencia del tema o el coso. Le digo eso por las dudas. Yo sé, nosotros también, el año pasado, digamos, estábamos igual que ustedes, porque es la primera vez que nosotros dábamos clases de esta manera. Y la verdad que es complicado en todo aspecto, ¿no? O sea, nos dimos cuenta al cerrar el año de las cosas que uno, o sea, hay miles de cosas que uno no puede manejar y sabemos que tampoco las pueden manejar ustedes desde ahí, pero bueno, lamentablemente es la única manera entre comillas, salvar el año de cursada, ¿no? Porque si no, se pierde el año. O sea, yo estoy totalmente en desacuerdo en dar clase así, me molesta, me pone incómodo, pero bueno, lamentablemente no hay otro. Así que bueno, después le mandamos unos ejercicios, algunos enunciados para que miren, ¿sí? Y no sé, si no hay ninguna consulta, o si Paula o Carlos quieren agregar algo. Había una consulta del TP3, no sé si la querés responder ahora o al final. Sí. Habían consultado sobre, ¿lo podés compartir? Porque yo no puedo, acá para Eh, mostrar. vos
el TP3? Sí. ¿Querés que comparta? El enunciado del TP3. Sí. Porque consultaron en el tubo de paredes gruesas que tiene el suelo arriba, cómo Sí. considerar el peso del suelo, porque viste que tiene 2 pesos específicos distintos, Sí. y también qué nivel considerar, porque está en la cota al principio y al final del tubo. Ahí. Los niveles, Daniel, que habíamos dicho que los consideren al eje del tubo o los consideran así como están dibujados ahí No, que los consideren al eje del tubo. Al eje del tubo, así Bueno, consideran. en el enunciado que yo les mandé tienen las cotas de los niveles, tienen los valores y el diámetro interior del tubo lo tienen, así que pueden sacar al eje del tubo cuál es la distancia, la diferencia. Y para el peso específico del suelo, en el caso del tubo de paredes gruesas, pueden considerar solamente el peso de 1,8, que es el más desfavorable, con la cota que tienen ahí y la diferencia de cotas, que también es la más desfavorable, es la que mayor presión les va a dar. Claro. ¿Sí? ¿Les queda claro? Porque es gamma por H, ¿sí? El H superior lo tienen, el H inferior lo calculan por la pendiente que tienen, porque Paula les dio esta cota y esta cota, que dijimos, la consideramos al eje del tubo, la presión la consideramos al eje del tubo y la consideramos constante. ¿Sí? Entonces, esta cota menos esta cota, por el peso específico, le da la presión. No es territorio, una geografía. ¿Digo ¿Se claro? entendió? El chico que había mandado el mail, Sí, gracias. Bueno, de nada. Profe, ¿y la de la izquierda qué es la cota esa de 1100 y la que falta? Esa sería la altura. la Sí. de 1100 es la cota de la parte del suelo de arriba. ¿Sí? Todo el suelo está a cota 1100. Y estas dos se las dio Paula como dato, que son las cotas del eje del tubo. Sí. Va, creo que es la parte de abajo del tubo. ¿Lo tomamos como la parte de abajo o el eje? Sí, pero dijimos que la consideremos al eje del tubo. ¿Por qué? Para considerar una presión media y constante. Si no, la presión, en realidad, va a variar poco, ¿sí? Frente a la carga, digamos, de altura que tiene. Pero arriba tenés una presión y abajo tenés otra. O sea que la presión es variable en la altura. La consideramos al eje del tubo y constante. O sea, un diagrama de presión es constante. Genial. Sí, eso había entendido, pero no sabía si esa cota la tomábamos como era el eje o tomábamos ahí y después la calculábamos. Eso no entendí. No, al eje. No sé, no al eje. Y otra cosa del TP2, que nunca les mandamos la corrección, hoy o a más tardar mañana ya se las mandamos y tienen que hacer la parte de la interpolación que faltaba. La semana que viene es el parcial, no se los vamos a pedir para la semana que viene, pero para la otra se los vamos a pedir. Eso iba a preguntar, profe, ¿no mandaron un TP modelo, por decirlo así? Porque yo quería verificar un par de cosas, y con eso me iba a guiar algo mejor todavía. Es que ahora vamos a mandar el TP corregido para que tengan todos. Gracias. No, Diego, por eso me cortó hace un ratito, por eso. Ah, está bien. No, sí, hoy les mandamos el trabajo práctico corregido. Bien. Bueno, si no hay ninguna consulta, si no sé, alguien quiere agregar algo, te paso a vos, Carlos. Este TP se entregaría después la semana próxima del parcial, ¿no? ¿El 3? ¿O cuándo? Sería la semana próxima, pero está bien, entreno la otra. O sea, van a tener, la otra semana del parcial van a tener que entregar las dos cosas, el 3 y la interpolación. Porque el TP3 lo deberían entregar la semana que viene, pero bueno, como es el parcial. Claro, porque son 15 días. Lo vimos la semana pasada, la semana que viene. Pero bueno, como es el parcial, le damos la libertad de extendérselo una semana más para que no estén apretados para estudiar. Sería bueno que lo resuelvan porque van a estudiar, pero bueno, le damos esa posibilidad. Que lo puede entregar, lo entrega. Y el que no, tiene una semana más. Vale, gracias.
Bueno, soy yo ya el... Sí, fíjate, Sí, a ver, te dice, co- a ver, me equivoqué, te dice coanfitrión. Fíjate está bien, si, está bien, está bien. no, por las dudas, porque si no puedes. Sí, sí, puedo. Bueno, vamos entonces a empezar con un tema nuevo que no entra en el parcial, salvo que quieran, que es el tema de placas planas delgadas. Entonces, las placas delgadas, lo que les comenta acá en la primera parte del apunte, es que son estructuras planas, como esto que está acá, en las cuales una de sus dimensiones predomina sobre las otras dos, ¿sí? Pueden tener cualquier forma, como verán acá, pueden tener un agujero, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, básicamente es eso lo que les comenta en esta intro que hace acá. También les comenta que no es ni más ni menos que lo que vamos a ver ahora es que la teoría de flexión que se estudia en vigas, en resistencia de los materiales, pero bidimensional, ¿sí? En dos dimensiones. Acá hay flexión en dos dimensiones. ¿Ok? Sí, Daniel. Bien, entonces es la teoría de flexión en vigas en dos dimensiones. Nada más. Nada más, quiero decir, eso trae sus complicaciones, pero como verán, es básicamente eso, ¿sí? No es muy complicado tampoco, aparece más formuleo que en vigas, pero no es tan. Se puede llegar a complicar más, ya les voy a decir cuándo. Entonces, vamos a ver, como siempre, hay que imponer las hipótesis de partida. Esas tienen que ver con geometría, la cual dice, una dimensión, se las comenté yo, una dimensión, el espesor es mucho menor que las dos dimensiones restantes, ¿sí? Imagínense, si quieren imaginarse lo que es, esto sería, si quieren, ustedes ya vieron con el ingeniero Martínez, lo que son chapas en estado plano de tensiones, vieron una chapa que es una viga de gran altura. ¿En qué se diferencia geométricamente una chapa de una placa? En nada. Geométricamente. Sí, la diferencia está en que ambas admiten un plano medio, en ambas una de sus dimensiones es mucho menor que las otras dos, el espesor, pero en lo que se diferencian es en cómo están vinculadas y en cómo están cargadas. ¿Está claro? Entonces, ya lo vamos a ir viendo. Entonces, como les decía, hay una dimensión mucho menor que las dos restantes, la estructura admite un plano medio, como les acabo de decir, el espesor de la placa es constante, material, ley de Hooke, elástico lineal isótropo y homogéneo, comportamiento estructural, acá se los dice de otra forma, pero se cumple la hipótesis de Bernoulli-Navier, es decir, las secciones planas antes de la deformación se mantienen planas después de la deformación, por eso es que se dice que esta teoría contiene a la de Vigas. ¿Qué más? Bueno, lo mismo que para Vigas, los desplazamientos transversales en el plano medio de la placa son pequeños frente al espesor. ¿Ok? Esto es lo mismo que para Vigas. En este contexto, las curvaturas quedan esquemáticamente representadas mediante las derivadas segundas de la flecha. Ustedes saben que la expresión exacta de la curvatura de una función es esto que está acá. Pero con las hipótesis de partida que nosotros damos por válidas, las que vimos recién, sobre todo esta, primer orden, pequeñas deformaciones, pequeños desplazamientos, este divisor tiende a 1. ¿Por qué? Porque esta derivada es muy pequeña. Encima está elevada al cuadrado, ¿sí? La hace más pequeña todavía. Entonces, frente a la unidad, es despreciable. El peso que tiene esto es como si fuera 0. Entonces, la raíz cuadrada de 1 al cubo es 1. Por lo tanto, al igual que en vigas, teoría de flexión en viga, la curvatura queda representada por la derivada segunda de la flecha, que acá llamamos genéricamente I, pero después la vamos a llamar W.
Esta hipótesis, sumada al material elástico lineal isótropo I homogéneo, garantiza un comportamiento lineal. ¿Y eso qué nos está diciendo? Que es aplicable el principio de superposición de efectos. Bueno, las tensiones en dirección normal al plano medio de la placa son despreciables. Y acá se hace un repaso en vigas, que ya lo vieron ustedes esto en estado plano de tensiones, con el ingeniero Martínez. ¿Qué es lo que se hace acá? Y fíjense, una viga de 3 metros, ¿no? Y que tiene, a ver si está a la altura, esperen, no me acuerdo si está a la altura, no, está a la altura, pero no importa. Tiene 20 centímetros de espesor y una carga uniformemente repartida de 5 toneladas por metro, una carga importante. ¿Cuánto vale el sigma I en un punto P como este que está acá? Y si esta carga es dato, me dice que es 5 toneladas por metro, yo la divido por el espesor, ¿y qué me da? La tensión. ¿Sí? Sigma I sobre el filo superior de la viga. ¿Estamos? ¿Cuánto da eso? 2,5 kilos sobre centímetro cuadrado. ¿Qué pasa? Bueno, esto sería un esquema muy grosero de las isostáticas, las curvas isostáticas de compresión. ¿Eh? Así se ven en una viga. Entonces, ¿qué pasa si yo corto una sección por acá, un poquito antes de la viga, perdón, de la carga? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un diagrama de sigma X lineal, como lo ven acá. Acá está dibujado así, siguiendo la escuela platense, porque después cuando querramos ver la sección en perspectiva, conviene dibujarlo. Pero esto va a ser, conviene dibujarlo de esta manera para que no se meta dentro del dibujo. Pero esto va a ser una tensión de tracción y esta de compresión. Lo que preguntabas vos, Choque, acá, si estamos en flexión simple, estas dos fuerzas, las resultantes de compresión, que son la resultante de integrar este volumen de tensiones, tienen que ser iguales y contrarias porque no hay un esfuerzo axial. Entonces no puedo tener una resultante acá en este volumen de tensiones. La cuestión es que si uno compara los valores de sigma X con los de sigma Y, estos son despreciables frente al máximo de sigma X. ¿Y eso por qué es? Y porque miren el brazo de palanca exterior y compárenlo con el interior. El brazo de palanca interior es mucho más pequeño que los exteriores, siempre. Entonces, por eso que la flexión es mala como sistema de transmisión de cargas. Porque los brazos de palancas internos son muy chicos. Entonces, bueno, debido a eso es que empezaron a aparecer las secciones doble T y demás, porque tienen toda el área de la sección lo más alejada posible del centroide de la sección, ¿no? Del baricentro, digamos. Bueno, y eso es lo que les dice acá. Por eso es que las tensiones normales, las sigma I en vigas, y van a ver que son las sigma Z en placas, se desprecian. Se desprecian frente al valor de las tensiones normales en la sección. ¿Ok? Bueno, esto es el plano medio de la placa, no existen tensiones. Esto es porque estamos en primer orden. Es decir, si tenemos una viga así, así, ¿qué quiere decir así? Una viga simplemente apoyada, pero los dos apoyos son como dobles. Las reacciones y el diagrama de momento se pueden calcular. ¿Sí? Porque no tengo una carga axial. El axial vale 0. En realidad esto es por hipótesis. No es que sea 0, se lo puede calcular. Pero en primer orden no le damos, se lo desprecia, porque si uno se pone a hacer las cuentas, les da muy pequeño. ¿Cuánto vale el delta L? Si yo lo libero acá, o no libero. Si yo quiero calcular cuánto vale acá esta reacción horizontal, ¿qué se hace? Se toma este fundamental, que ya vieron que puede ser un isostático, se coloca esta fuerza, que me da esta fuerza, nada más que un esfuerzo axial. Si yo integro esto, ¿cuánto valen M y Q acá? 0. Si yo hago la integral de todo esto con todo esto, ¿qué me da? 0. Entonces, en primer orden, el esfuerzo axial es nulo. Ya en segundo orden, no, porque esto está terriblemente exagerado. Se tiene en cuenta este desplazamiento y se puede calcular esto.
esto se puede calcular. Con lo que sabemos nosotros se puede calcular. Entonces ya en segundo orden, si nos metemos en teoría de segundo orden, el axil no es 0. ¿Ok? Y aparecería un pequeño esfuerzo axil. ¿Pequeño cuándo? Y cuando la viga es una viga de buena familia y cuando la placa es una placa de buena familia. ¿Qué quiero decir con eso? Que la altura debe guardar una cierta relación con esta longitud L. Cuando yo empiezo a achicar la altura, ¿qué es lo que ocurre? Disminuye la inercia. Entonces esto empieza a comportarse parecido, y también para la placa, vale lo que estoy diciendo, la viga empieza a comportarse un poco como cable, ¿sí? Y la placa un poco como membrana, como si fuera una cama elástica. Eso sería ya, digamos, ya eso sería una membrana y muy deformable, ¿no? ¿Por qué tiene que deformarse mucho el cable y la membrana? Y porque equilibran a costa del esfuerzo axil. Entonces el cable tiene que deformarse mucho, esta F es comparable con L, comparable, no quiere decir que sea igual. Es comparable, también depende, no es así nomás, el cable es bastante compliquetti, y la membrana también, pero también depende de la pretensión que tenga el cable. ¿Sí? No es una cosa así. Si ustedes agarran textos como por ejemplo el Belusi, el 1 es, creo, sí, tienen cables. Y ahí habla de cables tensos y cables poco tensos. El cable poco tenso es la matemática muy complicada. Cuando el cable está muy tenso y empieza a comportarse parecido a una biela. No es exactamente igual, pero si el cable está lo suficientemente tenso y se lo tracciona, se lo puede tratar como una barra. ¿Sí? Si se lo relaja, no, porque la rigidez no es constante. Depende de la tensión a la cual esté sometido el cable. Bueno, entonces hay que cuidar eso, que no se comporte la viga como un cable y que no y la membrana y la placa que no empiece a trabajar como membrana. Todo lo que vamos a decir, como todo lo que se dijo en la teoría de vigas, vale cuando L sobre D, ven la dirección predominante, en vigas esto vendría a ser la altura, cuando L sobre D, esto vale tanto para placas como para vigas, nos ubica acá, en esta zona. Vigas esbelgas y vigas esbeltas, perdón, y placas delgadas. ¿Sí? Flexión, teoría de flexión de resistencia de los materiales, primer orden. Si yo me vengo para abajo, cuando D, cuando D empieza a ser ya demasiado chico, esta es una zona gris. ¿Qué es? Sí, no sé, no es nada, es un poco viga, un poco cable, un poco membrana, un poco placa. Y pasado cierto límite ya es cable o membrana, y trabaja nada más, equilibra nada más que por rigidez axil. ¿Ok? Si estamos acá, todo bien. Si esta relación empieza a crecer, guarda porque ya estamos en vigas de gran altura, y estas, vieron lo que pasa, y en las placas empieza a ser importante las deformaciones por corte. ¿Sí? En placas y en vigas, ¿no? Entonces todo lo que vamos a decir vale nada más que cuando estamos en esta zona. ¿Ok? También esto, si van a algún texto, lo van a encontrar como teoría de placas planas delgadas o teoría de Kirchhoff también puede ser. Bueno, eso es lo que les dice acá. Entonces, esquema de cálculo en placas. Esto es lo que les comenté recién, lo que vimos recién. Vale esta expresión, la curvatura esto es en vigas. Vamos a ver cómo queda ahora en placas. Y para empezar a estudiar, ustedes saben que, ya se lo dijimos más de una vez, pero cuando uno se mete a estudiar, y también pasa cuando uno estudia la teoría de flexión en vigas, lo que pasa que es tan sencilla que casi no se da cuenta uno que se mete en los tres temas estos que les voy a nombrar ahora, pero siempre en teoría de la elasticidad, por más complicado que sea el tema, es hipótesis de partida, ya lo hicimos, estudio de las relaciones cinemáticas, que es lo que viene ahora, planteo del equilibrio y leyes
tensión de formación, que acá es la ley de Hooke. Con esos cuatro puntos los van a encontrar siempre, así que lo tienen que tener bien metido en la cabeza. No pueden dejar de saber eso. Hipótesis va siempre adelante de todo. Después, el orden, si estudio primero las relaciones cinemáticas o primero el equilibrio, eso es indistinto. Pero las hipótesis siempre hay que plantearlas de un principio, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Esto es una placa vista de arriba, plano XY. Acá se trabaja con terna izquierda. La mayoría de los textos trabajan así. Entonces, ¿este punto P qué es? Es un punto que tiene coordenadas X y Z. ¿Sí? El Z no se ve porque está en profundidad. Y es equivalente con, digamos, tiene las mismas coordenadas X y que un punto A. ¿Sí? ¿Dónde están? Ahí P. ¿Ven? Esta es una vista, un corte AA, un corte así. Entonces se ve el eje X. Este es el plano medio lo hacemos coincidir con el eje X, o mejor dicho, el plano medio es el XY. Entonces el punto A tiene coordenadas respecto a un origen, XY 0, y el P tiene XY Z, como dice acá. ¿Sí? Y después de la deformación, este punto P va a parar acá, al P'. Por lo tanto, A va a tener, ahora lo vamos a llamar A', y va a tener coordenadas XY y W de A, lo que se desplazó. Acuérdense que el vector delta que va a aparecer ahora, que es este delta que está acá, tiene componentes según X y Z en general. U es la componente según X, B es la componente según y W es la componente según Z. Por eso se lo llama W de A. Bueno, entonces este punto P vino a parar, esta es la deformada de la placa, muy exagerada, muy exagerada. Entonces ven, este delta de P vino acá. ¿Por qué no tiene componentes en X y en Y el delta de A? Y porque está sobre el plano medio. ¿Sí? Entonces fíjense, cómo es este Z que está acá, es este Z. Ahora. Entonces, ¿cómo calculo U? En rigor, U sería Z por la tangente de phi, pero como phi es muy pequeño, acá que... bueno, perdón. Acá está hablando de esta componente de este Z. Esto que está acá es Z por coseno de phi. Pero como phi es muy pequeño, Z coseno de phi y Z coseno de phi es aproximadamente igual a Z, y tangente de phi es aproximadamente igual a phi. Por lo tanto, U, esta componente del vector delta, es igual a Z por phi. ¿Sí? Porque aproxima esto a Z y tangente de phi a phi. El signo menos, ¿por qué es? Porque para un Z positivo, para una coordenada Z positivo, cuando yo tengo una rotación positiva, el desplazamiento es en el sentido, ¿ven?, contrario al X. Entonces, por eso es que lleva acá un signo menos. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? ¿Sí? O sea que ya tenemos a la componente del vector delta según X en función de ¿qué? De la rotación en la sección que yo esté parado y de la coordenada Z del punto respecto del plano medio. Bueno, lo mismo hace ahora para el otro plano, ¿ven? Este era el corte A, ahora es un corte BB. Y de ese corte, ¿quién se va a ver? B, y lo va a poner también en función de quién. Del ángulo rotado en el plano IZ, que lo va a llamar psi, y de su coordenada Z.
que es, bueno, no veo. Ah, me mató. Perdón. Bueno, está más abajo. Bueno, esperen que les comento lo que dice acá. Algo importante. Todos los puntos que tengan, debido a esa hipótesis de que las tensiones sigma z, las sigma acá arriba, si esto tiene una carga uniformemente repartida, son despreciables, todos los puntos que tengan igual coordenada xy van a tener igual desplazamiento w. ¿Está? Eso, ¿qué implica? Si este es el vector delta, ¿sí? Sus componentes. Como el w de p es igual a w de a, p era un punto que estaba más abajo del plano medio, digamos que tenía coordenada z positiva, w a era el punto que estaba sobre el plano medio. Debido a esto, ¿a qué es igual la derivada de w respecto de z? Es igual a 0. ¿Ok? En cambio, las componentes u y b dependen de z, como lo vimos recién. ¿Sí? En general, la derivada de u respecto de z es distinta de 0 y la derivada de b respecto de z también es distinto de 0. ¿Sí? Por lo tanto, todos los puntos que estén sobre el plano medio van a tener solamente componente en z. Y el delta de p, de un punto p genérico, nos queda de esta manera. Que u, b y w son función de x y z, no lo voy a escribir más. Y lo que se hace ahora es, se pone a u y a b en función de w. ¿Está bien? En función de la flecha. Si nosotros hubiéramos hecho el análisis, vuelvo arriba un segundo. Si hubiéramos hecho el análisis haciendo un corte, viendo a la estructura según este corte BB, hubiéramos visto algo similar a esto, nada más que esta componente hubiera sido B corta y este ángulo hubiera sido psi, la letra esa con el trinchete, digamos. Y hubiéramos llegado a que B es igual a qué? A ver, déjenme ver. Que B es igual a Z por psi. ¿Está? Como les dice acá. Esto que está acá. Ahora, acá dice tangente. Bueno, acá les da la aproximación. ¿Sí? Phi es aproximadamente igual a la tangente de phi y psi es aproximadamente igual a la tangente de psi. Entonces, u queda, como vimos recién, menos z por la derivada de w respecto de x y b es menos z por la derivada de w respecto de y. ¿Por qué es esto? Y porque ahí sí tienen que acordarse de la teoría de Vigas, que si yo quiero poner acá, a lo que apunta esta deducción es poner a entonces, si ustedes se acuerdan de Vigas, ¿sí? Una vez que tenían la función v corta, llamábamos ahí a la elástica, si la derivaban una vez respecto de x, ¿qué nos daba? La rotación. Bueno, phi es la rotación la derivada de w respecto de x, parcial. Ahora las derivadas son parciales porque w es función de dos variables. Y b va a ser menos z por la derivada de w respecto de y, porque estoy viendo la elástica en otro plano. ¿Está claro? Hasta acá vamos bien, porque miren que ahora se empieza a encajar la cosa. Bueno, esto lo llama 1. Sigo. Las deformaciones específicas y distorsiones. En el plano XY son las que ya conocemos. ¿Sí? Por hipótesis, esta deformación específica es igual a 0, el epsilon z, y las distorsiones en los planos XZ e YZ también ya las conocemos. ¿Sí? Bueno, ahora, si yo reemplazo acá en estas las expresiones de U y de B corta, ¿en función de quién? De la coordenada de ese punto, ¿no? De la coordenada respecto al plano medio y del ángulo rotado en función de W, ¿a qué llego? A que epsilon x es igual a menos z por la derivada segunda de W respecto de x dos veces. ¿Y esto qué es?
la derivada segunda de una función elástica respecto de una longitud dos veces. Una curvatura de flexión. Pero acá hay que aclarar, como es parcial, curvatura de flexión según x. Análogamente para epsilon i, llegaríamos a que epsilon i es igual a menos z por la derivada segunda de w respecto de i dos veces. Y la distorsión, reemplazo u y b, estas u y b. Estas, en la expresión de gamma xi. Y llego a esto que está acá. A esta expresión que está acá. Se pueden sumar porque, como la función w asumimos que es continua, las derivadas cruzadas son iguales, por el teorema de Schwarz, creo que era ese. ¿Estamos? Entonces, ¿a qué conclusión se llega? Las deformaciones específicas en una dirección son directamente proporcionales ¿a qué? A la coordenada z respecto del plano medio de la fibra que yo estoy considerando, multiplicada por la curvatura en la misma dirección. Curvatura de flexión. ¿Ok? Lo mismo para epsilon i. Pero la distorsión es también directamente proporcional a su coordenada respecto del plano medio, pero ahora multiplicado por esta derivada segunda cruzada. ¿Y esto qué es? Es también una curvatura, pero una curvatura de torsión. Es esto. Porque en las placas también aparece un efecto, un momento torsor. Van a aparecer dos flectores y dos momentos torsores. ¿Sí? Bien. Bueno, eso es lo que les dice acá. Llamando capa a la curvatura, las placas tienen más de una curvatura. Bueno, acá les aclara lo que les decía recién. ¿Sí? ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Listo? Todas ellas están referidas al plano medio de la placa. Entonces, lo que dijimos hasta ahora vale para cualquier placa que esté en primer orden geométrico. ¿Por qué vale para cualquier placa? Porque no nos metimos con la ley generalizada de Hooke, es decir, con la ley tensión de formación. A partir de ahora va a valer solamente para los materiales que cumplan con la ley tensión de formación de Hooke. ¿Ok? Entonces, ¿qué les parece que se va a hacer? Y se va a meter acá, acá y acá. Esto se lo va a expresar en función de la ley de Hooke. La ley generalizada de Hooke al plano. Acá está, es esto. Esto que está acá. Como por hipótesis las sigma z son iguales a 0, nos queda que E por epsilon x es igual a sigma x menos mu sigma i, y E por epsilon i es igual a sigma i menos mu sigma x. Esta es sigma z, dijimos que por hipótesis la hacíamos igual a 0. Bueno, acá lo que hace es resuelve este sistema de ecuaciones. ¿Para qué? Para llegar a la ley tensión de formación en forma explícita de tensiones. ¿Ven? Y llega a... Esperen, paso esto porque... Bueno, hasta acá. Vamos a llegar hasta... Me voy a ir hasta acá. Hasta acá. Resuelve ese sistemita de ecuaciones que ya vimos nosotros cómo queda la ley de Hooke. Y llega a la ley de Hooke que conocemos nosotros, la ley generalizada de Hooke que ya vimos, pero para el plano XY. Fíjense que es 1 sobre 1 menos mu al cuadrado por epsilon, el sigma x, ¿no? Por epsilon x más mu epsilon i. El sigma i es al revés. E sobre 1 menos mu al cuadrado por epsilon x más mu, por epsilon i más mu epsilon x. O sea que sigma x es directamente proporcional. Está esta constante acá que aparece en ambos, pero es directamente proporcional a epsilon x y, entre comillas, un poco a epsilon i. Ese un poco, ¿quién lo regula? El coeficiente Poisson.
lo mismo para sigma i. Directamente proporcional a el epsilon i y un poco al epsilon x, regulado ese un poco por el coeficiente de Poisson. Ahora hace lo mismo para las tensiones tangenciales, el tau xi. ¿Sí? Tau que es igual tau que es igual a g por gamma. Tau xi igual a g por gamma xi. ¿Ok? El G en función del E, o sea, el módulo de elasticidad transversal, en función del módulo de elasticidad longitudinal, ¿a qué era igual? A E sobre 2 por 1 más mu, por gamma xi. Entonces, ¿qué hicimos? Pusimos a sigma x, sigma y tau xi en función de las deformaciones específicas, porque estos últimos ya estaban en función de W. ¿Sí? Ven, todo apunta a poner a todas las variables en función de W, para llegar a una ecuación, a una única ecuación diferencial. Acá no se llega a un sistema de ecuaciones diferenciales, es una única ecuación diferencial de cuarto orden va a ser, en la cual la única incógnita es la función de la elástica del plano medio W, que es función de dos variables. Entonces, si en las 5, acá en estas, expresamos las deformaciones específicas en función de las curvaturas de las ecuaciones 3, nos queda esto. Epsilon x aquí era igual. Menos z por la curvatura respecto de x. ¿Sí? Más mu por la curvatura en y. ¿Sí? Entonces, de acá lo que se observa es que el sigma x depende ¿de quién? De las características mecánicas del material y de las curvaturas. Eso que nos está diciendo, que las placas en general, yo diría siempre, son hiperestáticas por vínculo interno. Yo no puedo calcular las tensiones si no conozco las características del material. ¿Ok? No lo puedo hacer. Entonces, bueno, esta constante que está acá tiene en cuenta las características mecánicas del material, como es obvio, y después fíjense que sigma x es directamente proporcional ¿a quién? A la coordenada respecto del plano medio, según z, y a la curvatura, según x, curvatura de flexión, y de vuelta un poco a la curvatura de flexión, pero en la otra dirección. Bueno. Ya lo comentamos esto. Y análogamente llega a la expresión de sigma i. Y al tau xi, bueno, le pega una pequeña vueltita de rosca. Reemplaza el gamma xi pone al gamma xi en función de la coordenada z del plano medio y de la curvatura de torsión. Y ahora, simplificando y multiplicando y dividiendo por 1 menos mu, llega a esta expresión. ¿Ven? Si a esto que está acá, lo multiplica y lo divide por 1 menos mu, acá le queda 1 menos mu al cuadrado, quiere llegar a tener esto mismo acá, porque fíjense que no tenía, esto acá no aparecía. Entonces por eso multiplica y divide por 1 menos mu, acá le queda 1 menos mu al cuadrado, porque acá le queda una diferencia de cuadrado, y arriba aparece el 1 menos mu. ¿Ok? Entonces, ¿todo esto para qué se hizo? Porque este es un corte de una sección de una placa, ¿no? Acá hay un error, porque esto es, acótenlo en el apunte, esto es X y esto es Y. ¿Ok? Está al revés. Y si no, acá pongan sigma Y y acá pongan sigma X, como quieran. La cuestión es que estas son las tensiones normales debidas a la flexión. Y ojo acá, estas tau xi y estas tau x son debidas a ¿qué? ¿Qué dice acá? 1 menos mu, esto tiene que ver con el material, pero acá ¿qué dice? Tau xi es directamente proporcional ¿a quién? A la coordenada en z y a la curvatura de torsión. Lo mismo el tau x. Entonces, quiere decir que estas tensiones tangenciales, las que varían linealmente, no son debidas
a los esfuerzos de corte, sino a los momentos torsores. ¿Está claro? Estas que están acá, que tienen también una ley de variación cuadrática, como en una sección rectangular, ¿qué dice acá? Solo existen cuando hay flexión transversal, o sea, cuando hay corte. Vamos a tener dos cortes. Uno en este plano, en el plano IZ, y otro corte acá en el plano XZ. Pero guarda no confundir. ¿Está claro? Las que varían linealmente son debidas a los momentos torsores. Se ve de acá. Sale perfectamente, se ve de acá. Varían linealmente, ¿por qué? Porque dependen de Z. En vez de estas, las debidas al corte dependen de qué? Del momento estático, como siempre. Entonces da una ley de variación parabólica. ¿Mm? Como en vigas. Nada más que ya vamos a ver que hay una diferencia que ya quedó explícita arriba, pero después lo vamos a aclarar. Bien. Entonces, acá, ¿qué es lo que integra? Integra, hace la integral entre menos h sobre 2 y h sobre 2 de sigma x por diferencial de área. Menos h sobre 2 y h sobre 2, ¿qué es? A ver si está acá. No, está. Bueno, esta fibra es menos h sobre 2. Este es el 0, está en la mitad del plano medio. Esto es menos h sobre 2 y esto es h sobre 2. Si hace la integral de sigma x por diferencial de área, ¿cuánto le tiene que dar todo esto? Piénsenlo que tengo que interrumpir 2 segundos. Miren el gráfico, miren los triángulos, a ver cómo son. Si hacen la integral entre 0 y h o entre menos h sobre 2 y h, ¿cuánto les tiene que dar? 0. Exacto. Muy bien. Ahí está. 0 tiene que dar. ¿Y por qué? Porque de vuelta estamos en flexión simple, ¿no? Toda esta integral que parece un quilombo terrible es una pavada. Porque, primero, fíjense que, un segundo, ¿por qué se pone 1 acá? Que esto es muy importante, sobre todo cuando en hormigón, creo que lo ven al final, cerca del final de año, placas. Cuando uno calcula, acuérdense de esto, cuando uno calcula armaduras en losas de hormigón armado, ¿qué pasa? Ustedes van a tener una sección, ustedes van a tener una sección de armadura, por ejemplo, no sé, 3 centímetros cuadrados. ¿Sí? Debido a esto que está acá, este 1, ustedes tienen que tener metido en el coco que esos 3 centímetros cuadrados son por, lo tienen que colocar, por cada, si la placa tiene, qué sé yo, 3×4, por cada faja de 1 metro de ancho, tienen que poner esa sección. ¿Por qué es? Eso es porque los esfuerzos en placa se calculan por unidad de longitud, que es el metro. Entonces, por eso es que ya acá se pone un 1. Este diferencial de área es 1 por diferencial de z. Se hace la integral, cuando se pone diferencial de x acá, parece que esto fuera algo terrible, pero la curvatura, cuando yo estoy parado en una sección, esto es una constante, sale, y las curvaturas en una sección son constantes. Lo que varía es z nada más. ¿Se entiende? Z sale como factor común y me queda esta pavada, como integral. Z al cuadrado sobre 2 y esto me da 0. ¿Está? Correcto, porque es el esfuerzo así en la placa que es nulo. ¿Sí? Ahora, si se integra x en la altura, ven, acá está el 1 metro, bien aclarado ahí. Si lo integro en la altura, acá que dice,
Integramos sigma x en la altura, pero multiplicada por la distancia z, brazo de palanca, al plano medio, considerando una faja de ancho unitario. ¿Qué es lo que yo obtengo ahora? Acá. ¿Ven que lo multipliqué por z? ¿Qué es lo que me da si yo hago sigma x por diferencial de z por 1 metro, que me da un diferencial de fuerza? Por esta distancia z, que me da un diferencial de momento. Si lo integro entre menos h sobre 2 y h sobre 2, ¿qué voy a obtener? Bueno, esto me da z cubo sobre h. ¿Qué es lo que voy a obtener? Ahí. El mx. ¿Se dan cuenta? Pero un mx por unidad de longitud. Por eso que pueden llegar a ver que los momentos en losa son en, por ejemplo, tonelámetro o qué sé yo, o meganewton sobre metro. Pero ¿cómo? Es una tontería, pueden decir. No. Ahí te está aclarando que es el momento por faja de ancho de 1 metro. Entonces la armadura, cuando la calculen, la van a tener que repetir cada faja de un metro. ¿Se entendió eso? Bueno, y es lo mismo que en viga. ¿En qué cambia acá? En vigas acá, ¿qué es lo que uno hubiera puesto? B, el ancho B. ¿Sí? Y acá la curvatura, si lo ponen en función de las curvaturas, ¿qué vendría acá? En las curvaturas. Solamente una curvatura. Y las derivadas serían totales. Esta curvatura desaparecería. ¿Sí? Así que, si agarran la carpeta de resistencia, es lo mismo. Bueno, si uno analiza esta expresión que está acá, que esto que está acá, ¿ven? Se lo va a llamar N, es la rigidez flexional o rigidez cilíndrica de la placa por unidad de longitud de ancho. Ven que, miren, ahora, en una placa, perdón, en una viga, esa rigidez flexional la que es igual, de la sección, A E por J. Si la viga tiene ancho 1, ¿cuánto vale esa rigidez flexional? E por h al cubo sobre 12. Acá hay un 1 multiplicando, al igual que acá. ¿Cuál es la diferencia con la rigidez flexional de una placa? Este término que está acá. Este, 1 menos mu al cuadrado. ¿Cuál va a ser mayor de las dos rigideces? La de la placa. Porque acá el 12 está multiplicado por este número que es menor que 1. Piensen que el mu en hormigón vale 0,02 aproximadamente. Entonces es un poquito mayor. O sea que la placa de ancho unitario es más rígida que una viga de ancho unitario. ¿Sí? Finalmente el mx queda expresado de esta manera que está acá. La rigidez flexional y es directamente proporcional a la curvatura de flexión en la misma dirección y un poco de vuelta a la curvatura en la dirección ortogonal. En este caso es sí. ¿Ok? Esta es la expresión de mx. Análogamente se puede llegar a la de mi, momento torsor según y por unidad de longitud. Y acá es según y, perdón. A ver, perdón, una cosa. No, está bien. Por unidad de longitud según x. Sí, es el momento mx es por unidad de longitud según y. ¿Por qué? Porque si ven el dibujo, el mx tiene como ancho, el ancho de la faja del mx se mide en dirección y viceversa. No hay ningún error, está bien. Bueno, ¿qué más? Y ahora integra el tau xi y lo mismo. Reemplaza, es una integral muy fácil porque todo este choclazo se va fuera de la integral. Les queda esto, z al cubo sobre 3, que al reemplazar les queda, ven, les queda lo que logra, lo que hizo fue, ¿por qué multiplicó antes por 1 menos mu? Fue para poner el momento torsor en función de la rigidez flexional. Eso lo forzó para que le quede también en función de la rigidez flexional. ¿Está? Los momentos torsores son directamente proporcionales a la rigidez flexional, pero afectado por esta relación, por este coeficiente, y son directamente proporcionales a la curvatura de torsión, no a las curvaturas de flexión. ¿Ok? Bueno. Lo mismo que les dije antes, esta teoría
contiene, el caso particular, contiene la teoría de flexión de vigas. Y, bueno, yo diría parar acá, porque se podría ver la ecuación de equilibrio, pero después a lo mejor dejamos acá. Les voy a contar brevemente cómo sigue la cosa. Dice, nos proponemos ahora hallar una expresión que permita calcular la flecha W. Para ello vamos a hacer estudio de un elemento infinitesimal general de placa. Planteamos el mismo equilibrio. ¿Ven? Ahora lo que viene es plantear el equilibrio. Se toma este elementito, se colocan todas las fuerzas, como si se sacara este elemento fuera de la placa, se colocan todas las fuerzas externas e internas. Se llega a una ecuación de equilibrio, después vamos a ver esto, que es esta que está acá. Esta que está acá. Y después vieron las expresiones de momento de mx, mi y mxy, se las reemplaza acá. Y ahí se llega a esto. Esta es la ecuación que habría que resolver para ponerle el moño al problema. ¿Sí? El tipo que resuelve esta ecuación tiene la función de la elástica, y con la función de la elástica va para atrás. Va para atrás, para atrás. Y con la elástica la derivás 2 veces y calculás el momento torsor. Lo multiplicás por la rigidez flexional afectada de este coeficiente. Y lo mismo para el MI. La derivo 2 veces respecto de X y respecto de Y. Tengo el MI. Y lo mismo para el MX. Y después van a ver cómo salen los cortes también. Pero bueno, lo dejamos acá porque cortarlo en la ecuación de equilibrio es dejarlo medio incompleto. Así que bueno, si no tienen ninguna duda, salvo que mis colegas quieran agregar algo. No. No, yo quiero aclarar algo de los trabajos prácticos, porque recién les mandé la corrección del trabajo 2 y me consultaron cómo tienen que hacer con las correcciones. Nosotros les mandamos un trabajo práctico corregido, ustedes, se los mandé a todos, ustedes comparen con lo que hicieron, fíjense si tienen errores, pero no tienen que, los que lo entregaron, no tienen que volver a entregarlo con las correcciones. O sea, tienen que corregirlo para que a ustedes les quede bien resuelto y porque nosotros más adelante se los podemos volver a pedir y mismo a fin de año para aprobar la cursada les vamos a pedir todos los trabajos prácticos. Pero no es que ahora que yo les respondí ustedes tienen que corregirlo y la semana que viene volverlo a entregar. Y con respecto a la segunda parte de la interpolación y el trabajo práctico 3, les vamos a mandar mail de quiénes son las personas que lo tienen que entregar. Eso nada más quería aclarar. Bueno. Bueno, en el transcurso entre mañana y pasado, como máximo, le vamos a mandar un par de parciales de enunciados para que vean como más fehacientemente lo que preguntaban de los ejercicios. ¿Sí? Bueno. Bueno, si no acá hay algo en el chat, una última. Dice Oscar Brites, no escuché nada, se me corta la conexión cuando habla Paula. Cuando Paula habla, perdón. ¿Me escuchaste? ¿Querés que se repita, Brites? Oscar. Me parece que se le corta cuando hablo yo también. ¿Podrías enviar la aclaración por email? Dice. Bueno, después les mando. Les escribo todo y se los mando. Bueno. Bueno, si no hay ninguna consulta, entonces el miércoles que viene, 20:30, vamos a ver si podemos abrir un poquito antes, el que se conecta antes, pero y 35 arrancamos, ¿sí? Ustedes se conectan, les mandamos los temas por mail a cada uno, bueno, después van entregando, después ya les diremos si los 3 ejercicios a la vez, ejercicio por ejercicio,
tengan a mano o instalado el CAN-SCAN para escanear el ejercicio o el teórico, lo que les toque, y enviarlo, ¿sí? Eso sí, por favor, tenganlo a mano. Bueno, si no hay ninguna duda, nos vemos el miércoles que viene. Así es. Chao, Chao, Paula. noches. Chao, chao Carlos. Daniel, chao Paula, chao, buenas noches a todos. Chao, chao. Chao.